Bienvenidos a un nuevo tutorial de función cuadrática, acá ya más bien de modelo cuadrático. Lo que vamos a hacer es resolver una situación problemática típica de modelo cuadrático en donde se interpreta un poco todo el trabajo algebraico, el trabajo gráfico, la interpretación de las variables del problema en el gráfico y en el álgebra. Bueno, es un problema típico, son muy bonitos. Lo leamos primero. Un jugador de golf ubicado junto a uno de los orificios del campo golpea la pelota con intención de lograr un hoyo de 90 metros. Recuerden que un hoyo es la distancia entre dos orificios consecutivos del campo. Bien, entonces que él estaría parado, tenemos un dibujito hecho, estaría parado sobre un hoyo, ¿sí? Por acá, ahí estaría el hoyo del golf y quiere llegar a otro hoyo del campo que está a 90 metros. 90 metros. Esa es la situación. Bueno, me quedó muy feo 90 metros. Vamos a escribirlo de vuelta. Estaría así. Esa es la situación. Quiere llegar al otro hoyo que está acá, 90 metros. Y acá está parado. Bien. La trayectoria de la pelota responde a la función. Y acá tenemos una función. Fíjense cómo está escrita la función h igual a 0,2d de 1 menos 0. Lo primero que vemos en esta función es que no nos está dando la notación clásica de función, no nos da y y x o f de x y x, sino que acá nuestra variable independiente, la que sería la bc de x, es d, y la que sería la variable dependiente, que depende de la letra d, que es la independiente, es la variable h. Bueno, donde h es la altura que alcanza y d es la distancia horizontal recorrida. Básicamente, si tuviésemos que simular un gráfico de esa situación, lo que vamos a decir es lo siguiente, que vamos a tener un par de ejes, ¿sí? Lo voy a hacer acá, un par de ejes, hoy si me deja dibujar, ahí está. Un par de ejes acá, uno vertical y uno horizontal, en donde acá en el vertical lo que voy a tener va a ser la altura y en el horizontal va a ser la distancia. Siempre en el horizontal se dibuja la variable independiente, algo así. Por supuesto que ya lo vamos a usar en un graficador para que quede más bonito, pero más o menos esa es la situación. ¿Y qué más? Bueno, nada más, avancemos siguiendo leyendo el problema. ¿Qué más? ¿Podrá la pelota pasar por sobre una loma de 3 metros de altura que se encuentra a la mitad del hoyo? Es decir, si nosotros hacemos un esquema de la situación, tendríamos acá al medio, lo voy a hacer con otro color, la loma marrón, pone un lindo marrón para hacer una loma acá. De acá hasta acá tendríamos 45 metros, ¿sí? La mitad, una loma que va a tener de alto 3 metros. Borremos eso que quedó feo. Casi todo queda feo, pero no importa. Lo que apelo es a su enorme imaginación. Ahí está, 3 metros. 3 metros de altura tiene la loma y lo que va a lanzar la pelota, y queremos obviamente que la pelota saber si va a pasar la loma o la va a chocar, ¿sí? Va a ser más recto así el disparo. No sabemos, o más corto quizás y se quede ahí. No sabemos cuál es la situación de esas tres, pero lo que queremos sí es que saber si la va a pasar la loma o no. ¿Qué más podemos decir de todo esto? A ver, por ejemplo, borremos todas esas rayas que hice de más. Ahí están. Esa la hice más y esa también. Ahí estaríamos. Y bueno, continuamos leyendo qué más nos preguntan antes de empezar a resolver. Nos preguntan: en caso de hacerlo, ¿cumplirá con el objetivo el golfista? Justifica la respuesta. Bien, por el momento lo que voy a hacer también es borrar estos ejes que no los vamos a usar acá. Y vamos a hacer un trabajo primero un poco algebraico, de ver de qué tipo de función se trata. Veamos qué tipo de función se trata primero que nada. Voy a tomar el lápiz y pongamos acá h, acá tengo la fórmula, sí, h es igual a 0,2 por la distancia de 1 menos 0,01 por d. Esta ecuación lo que voy a hacer es acá utilizar la propiedad distributiva, ¿sí? Para que me quede con otra forma. Las vamos a usar a todas las formas, pero primero voy a usar ahí la propiedad distributiva. Voy a poner una pausa un minuto. Bueno, continuamos ahora, pero en un nuevo explorador, porque la verdad es que el otro me grafica bastante feo. Bueno, estamos diciendo que vamos a empezar a trabajarla algebraicamente un poco a la función en cuestión. Eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, ahora sí continuamos, desde ahí tenemos la fórmula, vamos a trabajar algebraicamente, vamos a hacer propiedad distributiva, 0,2D por 1, vamos a hacer primero, que me va a quedar justamente 0,2D por 1, lo escribamos, h me queda igual a 0,2D por 1, sería lo mismo, y después voy a hacer 0,2D por 0,01D, y esa cuenta me va a dar, ya les digo, 0,2 por 0,01, me da 0, menos, ¿no? Porque más por menos, 0,002 por D al cuadrado. Bueno, la cuenta que haríamos es esta, ¿no? 0,2 por 0,01 y cuento los lugares decimales 1 y acá 2, 3, entonces el resultado va a tener 3 lugares decimales, hago 1 por 2, 2, y bueno, 1 por 0, 0, después hago 0 por 2, 0, bueno, y así 0, y lo mismo después, 0, 0, me queda 2, 0, 0, 0, y acá tengo que contar 3 lugares decimales y me quedaré así. Y cuando hago d por d de cuadrado, de más por menos, menos. Por eso me queda ese resultado, borremos esto que es la cuenta, nada más. Y finalmente lo que me doy cuenta es que tengo una función cuadrática. De hecho, por eso hacía todo esto que hice, fíjense. Tengo una función cuadrática que tiene un a, que es el que está con el término cuadrático, que es este de cuadrado, que sería menos 0,02, y tengo un b que es 0,2, y tengo un c, o sea, un término independiente que no figuraría, que es 0. Eso me doy cuenta que es una función cuadrática, por eso en realidad quería trabajar algebraicamente. ¿Qué más me dice además de ser una función cuadrática? Me dice más, porque esto es negativo, y es a. Si es negativo significa que mi parábola, voy a ir haciendo algo esquemáticamente, va a ser algo así, negativa, descendente. Además me dice también que el término independiente es 0, porque no, el término independiente no aparece, entonces 0, por lo tanto yo sé que va a cortar ahí, en el 0, al eje de las ordenadas, el eje Y, lo va a cortar ahí, este es el eje X, en realidad que mide distancia, y el eje Y de ordenadas mide la altura. Esa es mi situación. Lo que yo voy a intentar determinar ahora es dónde termina el movimiento, es decir, en dónde se encuentra ese punto, por ejemplo, y también tendría que intentar determinar qué tan alto llega la parábola acá, en su parte más alta. También, además de determinar a qué distancia llega en su parte más alta, tendría que saber qué distancia llega ahí a los 45 metros. Es decir, si yo en D le pongo 45 metros, le pongo ahí 45 metros y le pongo acá 45 metros, que me dé a qué altura llega para saber si a los 45 metros llega a una altura de 3 metros, más de 3 metros o menos de 3 metros. Y así voy a saber si pasa esa loma que está acá que tiene 3 metros. Bien, entonces puedo hacer dos cosas, o determinar esos ceros que están ahí, determinar el vértice acá para ver cuál es el punto más alto que alcanza esa parábola, pero además de determinar el vértice, también ver qué pasa justo a los 45 metros. Vamos a hacer todas esas cosas, que son cosas que ya deberíamos saber hacer con la fórmula de la parábola. Voy a borrar algunos de esos últimos rayones que hice, como este, por ejemplo, esa flecha también de ahí que no moleste. Y el esquema, bueno, lo dejamos ahí un poco, borramos esa rayita, por ahí esa rayita que está de más, esa flecha, que quede más o menos, que se sepa lo que queremos buscar. Pero ya hemos aclarado lo que queremos buscar. Vamos a buscar entonces a ver qué sucede a los 45 metros. Voy a poner acá a cada fórmula también para organizarnos, que esto es muy bueno que lo hagan ustedes también, un número. O sea, una fórmula 1 y esta es una fórmula 2. Cada fórmula tiene su ventaja. Esta fórmula ya está factorizada, ve que son productos. Entonces, al estar factorizado me va a dar cierta información importante. Esta otra fórmula no está factorizada, está en forma explícita y me indica que es una función cuadrática y otra información. Cada fórmula tiene diferente información. Bien, vamos a determinar entonces, como les dije, qué sucede a los 45 metros. ¿Qué hacemos para saber qué sucede a los 45 metros de distancia? Hacemos h de 45, que significa poner en d siempre 45. Entonces pongo 0,2 por 45 menos 0,002 por 45 al cuadrado, que eso lo voy a completar con rojo acá, por 45 metros por 45 metros, pero en este caso la fórmula me indica que lo haga también al cuadrado, y ahí lo pongo. Si me deja anotar el cuadrado, sí, me dejo. Bueno, ahora hacemos la cuenta, que es 45 por 0,2, que eso me da 9, en este caso, acá,
menos 45 al cuadrado por 0.002, que eso me da 4,05. Por la duda lo hago de vuelta. Por 0.002, efectivamente me da 4,05. Ahí está. Haré la diferencia entre esas dos cosas, que son 9 menos 4,05, que me da 4,95 metros. Recuerden que eran 2 metros. Significa que cuando acá es 45, la altura que alcanza acá es de 4,95 metros. Por lo tanto, obviamente, sí está pasando arriba de la loma de 3 metros. Entonces, este cálculo justifica que sí pasa o atraviesa la loma de 3 metros sin problemas. De hecho, le sobra 1,95 m, casi 2 metros, bastante más alto que la loma estaría pasando. Vamos a ver si podemos responder la otra pregunta que nos hacían. Veamos cuál es. La otra pregunta es: en caso de hacerlo, bien, pasó la loma, ¿cumplirá el objetivo el golfista? Justifica la respuesta. Para cumplir el objetivo el golfista tiene que invocar en el huequito, en el hoyo que sigue, que está a 90 metros. O sea, el golfista parte de acá, lanza la pelota y 90 metros más allá tendría que caer justo la pelota de vuelta al nivel del piso para quedar en el hoyo. Pero que caiga justo de vuelta en el nivel del piso significa encontrar eso que está ahí, que es una raíz o cero de la función. Vamos a saber si esta función tiene un 0 justo ahí a los 90 metros, va a caer justo en el hoyo. Si tiene un 0 a los 80 metros, no va a caer justo en el hoyo. Si tiene un 0 a los 100 metros, se va a pasar de largo y así. Entonces lo que tenemos que determinar son estos dos puntos de acá de intersección, que van a ser, ¿sí?, los ceros de la función. Vamos a determinar esos puntos. Para ello lo que vamos a usar es la famosa fórmula resolvente, porque la fórmula resolvente es la que me da justamente esos dos ceros o raíces de la función cuadrática. Para ello tenemos que determinar cuánto vale a en la función cuadrática, que tenemos que tener explícita la función. Entonces acá sacamos el a, que es menos 0,02. Entonces mi función a es menos 0,002. El b, que es este, es igual a 0,2 y el c, ya habíamos dicho, es igual a 0. Con eso vamos a utilizar la fórmula resolvente y vamos a responder lo que nos falta. Lo hagamos. Hagamos menos b, que va a ser menos 0,2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 0,2 al cuadrado, menos 4 por a, que a es menos 0,002, por c, que es 0, así que me va a quedar 0, me va a facilitar los cálculos. Y abajo sobre 2 por a, así que sería 2 por menos 0,002, igual. Acá hago los cálculos, menos 0,2 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 0,2 al cuadrado, que es 0,04 menos 0, porque multiplicar por 0 me va a dar siempre 0, así que eso quedaría así. De hecho lo vamos a borrar porque no lo necesito. Pero bueno, la raíz sí la necesito, se me borra un poco de más. Sobre 2 por a, que bueno, saquemos la cuenta cuánto es 2 por menos 0,02, que es bastante fácil porque multiplicar por 2 siempre es fácil. Me daría 0,0 menos 0,004. Ahora la raíz cuadrada de 0,04, que me va a dar, si no me equivoco, 0,2. Me tiene que dar 0,2. Me va a quedar entonces, bajemos un poco. No tengo más lugar abajo, lo voy a hacer acá. Me va a quedar menos 0,2 más menos 0,02
0,2, que es lo que me da la raíz cuadrada de 0,04, sobre menos 0,004. Bien, para el signo más me queda menos 0,2 más 0,2, 0. O sea que en ese caso me va a quedar una de las raíces 0 sobre menos 0,004, lo cual me va a quedar 0. Bien, y la otra raíz va a ser menos 0,2 menos 0,2, que va a ser menos 0,4 dividido 0,004. Veamos cuánto da esa división, si no me equivoco da 100, por las dudas la hago, 0,4, bueno, abajo también negativo. Menos dividido menos me queda el resultado positivo, ¿no? 0,4 dividido 0,004, que me queda 100. Si yo voy a interpretar eso al gráfico, que es lo más importante, justamente resolver un problema, usar el modelo y saber interpretar el modelo, significa que acá está en 0 y que acá está en 100 metros. O sea que en realidad el golfista cuando hace el lanzamiento no cumple con el objetivo, sino que se pasa 10 metros del hoyo en el que tiene que caer. Podemos graficar la función en un graficador para comprobar todas estas cosas que estamos diciendo. Fíjense, acá tenemos 0,2D menos 0,02D cuadrado. Vamos a un graficador, cerramos un poquito esto y busquemos un graficador, el graficador Graph, que es el que venimos usando, uno de ellos, también GeoGebra de vez en cuando. Cerremos esto, pongamos función, insertar función, nuestra función es 0.02, acá usa punto en vez de 0.02 por menos negativo, era menos 0.02, creo que era 0.02 y no otro 0 más, me fijo por las dudas. Bueno, después fijo el final, x al cuadrado, x, el cuadrado se escribe con ese piquito, así x al cuadrado, más, si no me equivoco, 0,2 por x era. Por las dudas que controlo la función la estoy escribiendo mal, pero parece que era así. No, sí puede ser que sea así. Puede ser, miren qué poquita altura que alcanza. Aunque a ver, veamos la fórmula exacta porque puede ser que me esté equivocando la fórmula. Acá teníamos la fórmula, no es esta. En este no teníamos la fórmula teníamos en este otro documento, en este. 0,2, me faltó un 0 acá. Son dos ceros acá. Vean. Vamos a la función que estábamos graficando y como les decía me faltó un cerito acá, así que le editemos para que me quede bien. Ahí está. Ahora sí me va a quedar un gráfico más coherente. Voy a tener que achicar un poco para verlo bien. Y vamos a hacer lo que sea totalmente coherente el gráfico. Primero lo movamos para ver lo que queremos ver, que es esto. Segundo lo achiquemos un poco. Algo así, más lo voy a tener que achicar para poder llegar hasta los 100 metros. Bueno, ahí estaría llegando hasta los 100 metros. Lo que voy a hacer va a ser cambiar las escalas de los ejes para que sea un poco más bonito esto. Y en Y le vamos a poner un mínimo. Fíjense cómo estoy manejando esto. Que el eje Y empiece directamente en menos 1. Sobra con eso, y que el eje Y termine en 10 también me sobra con eso, porque vimos que una altura que alcanza era 4 y pico, o sea, con 10 me sobra, algo así estaría. Ahí cambio la forma gracias a cambiar la escala. Bueno, fíjense, la altura que alcanza es 4, acá sería 5 metros, me estoy diciendo que 5 metros, está bien, a los 45 metros, acá habíamos visto que alcanzaba 4, casi 5, que era 4,95 creo, algo así. Fíjense, acá alcanzaría 5 metros. Bueno, nunca nos preguntamos por este justo, porque en realidad nosotros por lo único que nos habíamos preguntado era acá qué sucedía a los 45 metros, si alcanzaba más o menos que los 3 metros de altura, ya vimos que sí, alcanza más. Acá estaría llegando justo a los 100 y acá estaría el otro hoyo, el que tendría que haber alcanzado, el cual se pasó. En el gráfico esta parte no tiene sentido. No tiene sentido acá porque estaríamos hablando de una altura negativa que hubiera empezado en el subsuelo, ¿no? Y acá tampoco tiene sentido, sino sería que ya se hundiría la pelota en el suelo. Así que lo que podríamos hacer es a la función, para que el gráfico quede bien, cortarle desde hasta, decimos desde el 0 hasta el 100, por ejemplo.
Y ahí va a quedar exactamente lo que sería nuestra situación. El eje no lo averiguamos. ¿Qué nos podrían haber preguntado en el problema? Hay que sacarle todo el jugo que se pueda y anótenlo, esto apúntenlo. Me podrían haber preguntado cuál es la altura máxima que alcanza la pelota. Y la altura máxima que alcanza la pelota va a estar acá en el vértice, que siempre es justo al medio entre las dos raíces. Hay una forma para sacar las coordenadas del vértice, que ya lo trabajamos, así que si me hubiesen preguntado la altura máxima, la podría sacar. Bueno, que acá estoy viendo en el gráfico, gracias a Dios, porque quedó redondito en el gráfico, que es en 5, la altura máxima, 5 metros, y que esos 5 metros va a alcanzar a los 50 metros de distancia de donde está el golfista. Veamos cómo lo hubiésemos calculado algebraicamente, que ya lo practicamos en su momento, pero está bueno seguirlo practicando. Borremos un poco todos estos resultados que tenemos acá para poder trabajar, qué sé yo, por ejemplo, esto borremos que no lo estaría necesitando, pero lo que quiero hacer ahora, lo borramos. Y vamos a determinar, si me hubiesen preguntado cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y a qué distancia la alcanza. Básicamente me estarían pidiendo el vértice. Entonces yo lo que haría es lo siguiente. Para calcular la altura máxima voy a calcular el vértice, porque como es una parábola descendente va a tener un máximo en el vértice. Y voy a calcular primero el x vértice y después voy a calcular el y vértice. Para el x vértice hacemos menos b sobre 2 por a. Entonces hago menos b, que es menos 0,2, sobre 2 por a, que es 2 por menos 0,002. Que esto me va a dar menos 0,2 dividido menos 0,004, que me va a dar exactamente 50 metros positivos. Entonces me está diciendo que a los 50 metros alcanzaría lo que va a ser el máximo. No este 4,95 que alcanzaba a los 45 metros. No estoy preguntándome eso ahora. Estoy preguntando cuál es la altura máxima. Y ahora, para saber cuál es esa altura máxima, tendría que conocer el y vértice. Es decir, esto es el x vértice y ahora quiero conocer el y vértice. Y el y vértice se conoció reemplazando simplemente la función, el x vértice. Con lo cual, tomo la función, borremos esto un poco, que ya no me hace falta. Bueno, tampoco me haría falta estas cuentas. Total, ya las hicimos. Ya calculamos el x vértice y ahora vamos a calcular el y vértice. Lo mismo que el x vértice nos daba 50, lo guardemos ahí y calculemos el y vértice en naranja. El y vértice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer h de 50 metros, es decir, vamos a poner 50 metros en todos los lugares donde esté d. Hacemos 0,2 por 50 menos 0,002 por 50 al cuadrado. Y eso me va a dar 0,2 por 50, que me queda 10, menos, y ahora hacemos 50 al cuadrado por 0,002, que me queda menos 5. Menos 5, en definitiva me queda igual a 5. ¿5 qué? Metros, eran todos metros. Entonces la altura máxima que alcanza en el y vértice son 5 metros. Alcanza una altura máxima de 5 metros a una distancia de 50 metros. Y ahí podemos haber respondido otra cosa que no se nos preguntó, pero que hay que tener presente a la hora de resolver este tipo de problemas. Bien, en próximas entregas estaremos dando más problemas o situaciones problemáticas que se pueden modelizar, es decir, que vamos a utilizar la función cuadrática o el modelo cuadrático como justamente un modelo de análisis completo para este tipo de situaciones. Bueno, espero les haya servido este tutorial y hasta la próxima entrega.